Hola a todos. Esta clase busca dar un panorama general acerca de cómo se organiza un equipo de campaña política. Lo vamos a ver a través de dos presentaciones, muy rápidamente para que tengamos este contexto. En principio, podemos decir que eh, una estructura de una campaña política se basa en las siguientes tareas que ustedes ven en la pantalla. Son básicamente tareas de organización interna de una campaña y estas tareas se dividen en distintas personas o distintos grupos y equipos, ¿no? Nosotros, como mercadólogos políticos, podríamos decir que estamos en desventaja al organizar estas campañas por estas tres razones. Ninguna campaña es igual a las anteriores, no hay antecedentes de campañas. La presión del trabajo en una campaña electoral es mucho mayor a la de un trabajo normal por las dinámicas de tiempos y movimientos. Entonces, son cuestiones que tenemos que decidir. En cuanto al político, bueno, pues el político tiene que decidir estas dos cosas en particular, qué tipo de organización y algunos puestos clave que veremos a continuación. En cuanto a la organización, pues puede ser una organización vertical, ¿sí? O bien una organización horizontal. Con menos miembros especializados sería la organización horizontal, unas decisiones en conjunto, lo que nosotros le llamamos a veces un cuarto de guerra, crear sinergia entre los miembros, buscar que colaboren entre sí y el problema pues es la lentitud de las decisiones que tienen que pasar, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un coordinado, ¿no? En cuanto a la organización vertical, pues es como toda organización vertical que ustedes conocen, es muy eficaz, se dividen las tareas, existe un primer círculo, que sería el círculo del candidato, y las funciones se cumplen con rapidez y con objetivos específicos. Pero en cuanto a desventajas, pues tenemos todas estas, no hay sinergia, aumenta el costo porque cada miembro se considera muy importante y cobra algo en específico, puede cambiarse la organización cuando se requiera, ¿no? Y eso podría generar problemas, ¿no? Aquí podemos ver el diagrama de una organización de campaña de manera vertical y conlleva, como ustedes pueden observar, muchas más personas que una horizontal, ¿no? El otro puesto sería el director de la campaña, ¿no? El director de la campaña tiene que ser un hombre de confianza, fundamentalmente es el que decide la agenda del candidato y toma las decisiones en función de todo el equipo, ¿no? Entonces tiene que ser una persona que conozca de esto y que sepa qué es lo que está sucediendo, ¿no? El otro es el coordinador de campo, ¿no? Que es el que tiene acceso directo al político, trabaja junto con el director y de alguna manera toma todas las decisiones operativas desde a dónde enviar a la gente, cuándo enviar, qué horarios tienen, cuándo se les va a dar, qué es lo que va a pagar. Generalmente es alguien muy cercano al director de la campaña y originalmente puede ser el que es el secretario particular o alguien así, ¿no? Otra decisión importante sería establecer la casa de campaña, ¿no? ¿A dónde va a ser? Eh, ¿Cuántas personas va a albergar esa casa de campaña? Si esa casa de campaña está diseñada para crear sinergia. Y bueno, debe ser un lugar más o menos céntrico para poder tener un fácil acceso en todo momento, ¿no? Podemos tener otros locales de campaña descentralizados a lo largo de los distintos distritos o en distritos más problemáticos en donde existan estas tres características, ¿no? Tenemos también, por otro lado, el equipo de campaña. El equipo de campaña es el que se encarga de estas tres tareas que ustedes ven en la pantalla. Eh, También es un equipo de campaña que se encarga de analizar datos, hacer fluir la información para el político. Generalmente son los que le envían la información a su teléfono celular o los que le envían la información a algún otro lado. Hacen análisis de opinión pública y de los acontecimientos más recientes, ¿no? Tenemos también un personal que se encarga de la secuencia de la campaña, ¿no? Tradicionalmente en México no tenemos esto, pensamos que puede ser algo más bien eh,
que podamos hacer nosotros sobre la marcha, pero bueno, debería de haber algo que dé una correlación o una consistencia a los discursos y las actividades, que haya una coherencia en los discursos y que todo a lo que esté pasando en los tiempos de campaña, ¿no? En ese sentido, bueno, pues tiene que haber personas que se encarguen de producir estos textos, ¿no? Tanto los discursos como los comunicados de prensa, como las plataformas de los candidatos en los folletos. Y todos estos tres deben de ser consistentes y de ir en un mismo lugar, ¿no? Es decir, que la frase que haya en la plataforma sea la misma que existe en el discurso y la misma que aparece en el comunicado de prensa, ¿no? Eso es lo que buscamos. Otro de los aspectos importantes es de que este personal de campaña sean los que se encarguen de darle frescura al candidato, de incorporarle frases coloquiales, de darle alguna frase que le ayude e incluso discursos para audiencias especiales como pueden ser empresarios o algún otro personal de gobierno, ¿no? En cuanto a la organización de la campaña, bueno, pues tenemos estas tres actividades. Hay que investigar, ¿no? Las apariciones públicas. Esto significa que tenemos que generar cierta información para planear una intervención de un candidato. Por allí va a haber un video al cual ustedes podrán ingresar a partir de nuestra página web, en donde les marcamos un ejemplo de esta problemática, ¿no? Tenemos también que ver en esta creación de las campañas información para que el candidato llegue al lugar y que conozca los problemas locales, que vea si ya llegó el candidato opositor y qué dijo, cómo pudiera él rebatir eso que dijo ese candidato, cuál es su opinión, quiénes son los líderes y que estén presentes y cómo podrían participar esos líderes dentro de la campaña del candidato, ¿no? El otro aspecto es las relaciones con los medios de comunicación. Aquí Philip Marek nos sugiere dos personas, uno para relaciones públicas y otro el agregado de prensa. El director de relaciones públicas pues es el que se encarga de organizar los acontecimientos que cubren los periodistas y se crean estos pseudo acontecimientos que se montan para la prensa, ¿no? Los podemos ver en la película Escándalo en la Casa Blanca, un montón de acontecimientos que se crean ex profeso para que el candidato llame más la atención en lugar del escándalo al que está siendo sometido en ese momento, ¿no? Entonces, esa es parte de la dirección del director de relaciones públicas, ¿no? En cambio, este es el director de medios, el director de publicidad, ¿no? El director de relaciones públicas. El otro es el agregado de prensa. Este agregado de prensa es solamente el vínculo que está comprometido con la prensa, el que les da esas relaciones especiales a los reporteros, el que promueve las entrevistas, el que genera ese tipo de comentarios positivos hacia el político. En otras palabras, es el que controla el flujo de la información del político, quien les da información o quienes les niegue información a ciertos periodistas para que lo apoyen, y en algunos casos se trata inclusive de quien redacta los propios comunicados de prensa, ¿no? Ahí tenemos a López Obrador que dice que él ve sus propios tweets y él hace sus propias aportaciones de tweets. Entonces, bueno, pues quizás sea cierto, pero esa es una tarea que debe hacer el agregado de prensa, ¿no? El director de medios, en cambio, pues es el responsable de elegir los medios fundamentalmente electrónicos, ¿no? Negocia con las agencias y con los medios, pacta las entrevistas. Hoy en día este director de medios también puede ser considerado como el director de redes sociales o el que tiene una dirección de política a través de internet, ¿no? Entonces podríamos allí incluso ponerlo, ¿no? Y finalmente tenemos al personal para las tareas de rutina, que son las administrativas, las operativas, y las tareas de rutina o administrativas serían fundamentalmente estas cuatro, ¿no? La administración de la campaña, los fondos de la campaña o las finanzas, la cuestión jurídica, ¿no? Para generar un aspecto legal y tratar de que todo esté en regla, y una parte de departamento de personal, ¿no?
Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte. Vamos a ver también un video que va a estar allí que nos ilustra acerca de estos elementos. Espero que esta presentación muy breve nos haya remitido un poco a cómo se organiza una campaña electoral de manera simple y que podamos seguir adelante con la segunda presentación que aborda algunos otros temas más interesantes. Muchas gracias.